Hola hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Hola hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios. Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermana Ilka, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque al estar conscientes de esa realidad, nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra. Claro que sí, mi hermana Ilka y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseoso de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com. En el día de hoy tendremos la lección número 7 de la serie Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras una vez más. Gracias, Señor, por esta nueva ocasión que nos das. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Amén. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Padre, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque hoy podemos continuar esta serie de estudios basadas en los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis, capítulo número 14. Específicamente estamos analizando el mensaje del primer ángel. En clases anteriores hemos dicho que los mensajes de estos tres ángeles son los últimos mensajes que Dios envía a la humanidad antes de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad a buscar a los redimidos. El primero de estos tres mensajes aparece en Apocalipsis 14 y el versículo 6, donde la misma profecía enseña que estos mensajes deben ser predicados urgentemente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La profecía dice que los mensajeros de Dios, representados por el símbolo de un ángel, deben predicar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Vamos a repasarlo para tomar el hilo en el tema. Leamos Apocalipsis 14 y el versículo número 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua y pueblo. Ya hemos estudiado y analizado el primer versículo del mensaje del primer ángel y vimos que la misma Biblia explica que el mensaje del evangelio eterno dice que la salvación solo es posible por medio de Cristo Jesús, que es el Hijo del Dios viviente, quien sin tener pecados murió en la cruz del Calvario
para pagar tus pecados, los míos y de los de toda la humanidad. A pesar de que esta verdad es una enseñanza bíblica básica en la fe cristiana, millones de personas han creído en otra fuente o en otras formas de salvación sin Cristo. Por eso, en su gran misericordia, Jehová Dios quiere que sus mensajeros prediquemos este mensaje a todos los moradores de la tierra antes de la segunda venida de Cristo. Veamos cómo lo enseña el libro de Juan, capítulo 3 y el versículo número 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Decíamos que la predicación al mundo entero de este mensaje de la salvación solo por medio de Jesús es uno de los últimos mensajes de parte de Dios a la humanidad, porque esta predicación es una señal que indica que el fin ocurrirá en cualquier momento. Vamos a ver cómo lo presenta la palabra de Dios. Vamos a ver esa advertencia en Mateo capítulo 24 y allí leemos el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nota que en Mateo 24:14 solo dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Allí no dice que todo el mundo tiene que escuchar con agrado y atención este mensaje, aceptarlo y buscar de Dios para que después venga el fin. Lo que está profetizado va a ocurrir independientemente de que a ti y a mí nos interese o no. Escuchamos con atención, creamos, obedezcamos este mensaje o no lo hagamos. También hemos explicado que a pesar que el mensaje de salvación solo por medio de Cristo no es un mensaje nuevo, sin embargo la profecía de Apocalipsis 14:6 dice que este mensaje o este evangelio es eterno. El evangelio es eterno porque Cristo es el Salvador de la humanidad de todas las épocas, no solo de los que vivimos en el Nuevo Testamento. Recordemos que el pecado del Antiguo Testamento es igual al pecado del Nuevo Testamento. Ambos son desobediencia a Dios. Por lo tanto, el Salvador es el mismo y Él es eterno. Eso fue lo que Jehová Dios prometió a Adán y a Eva, que daría su simiente o su hijo para que muriera por los pecados de ellos y los de todos sus descendientes, que lógicamente nos incluye a nosotros. Leamos eso, vamos al libro de Génesis capítulo 3 y ahí leemos el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que si nunca habías escuchado que solo Cristo es el Salvador de la humanidad, hoy lo estás escuchando. Por lo tanto, no tienes excusa para no ser encontrado por Cristo, preparado para poder recibir esa salvación. Volviendo a Apocalipsis 14, vimos que el versículo 7, que es el otro de los dos versículos que contienen el mensaje del primer ángel, contiene dos declaraciones que nos llaman a la acción en nuestra relación con Dios, después de haber escuchado, aceptado y puesto en práctica el mensaje del Evangelio eterno. El mensajero nos invita a que reaccionemos y temamos a Dios, el juez, y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y además dijo que adoremos al Creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a repasarlo para beneficio de los que no escucharon la clase anterior. Leamos Apocalipsis 14 y el versículo número 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vimos que en este mandato de temer a Dios y darle gloria, quizás muchos piensan que con decir gloria a Dios, ya están glorificando a Dios. Pero eso no es así. Por eso este es parte del mensaje del primer ángel que la humanidad debe escuchar. Aprendimos que en el libro de Eclesiastés, Dios, a través del sabio Salomón, nos explica que no solo debemos decir gloria a Dios,
sino que también tenemos que demostrarlo con la obediencia a sus mandamientos. Vamos a repasar eso también. Vayamos al libro de Eclesiastés, el capítulo 12, y allí vamos a leer con mucho cuidado, mucha atención, los versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que si a ti te habían enseñado que no tienes que guardar los mandamientos de Dios porque estamos en el Nuevo Testamento, compara esa enseñanza con lo que dice Jehová Dios en los versículos que acabamos de leer, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y sobre todo el versículo 14. Por eso tú tenías que escuchar este programa radial hoy, y al conocer la verdad puedas ser libre del error y caminar en luz. El primer ángel de Apocalipsis 14 dice que además de temerle a Dios y dar gloria por ser el juez del universo, también debemos adorar al Creador, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Vamos a ir allí a repasarlo otra vez para que captemos ese detalle. Apocalipsis 14 y el versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoración, que es lo que tenemos que hacer con el Creador, viene de la palabra griega proskunauta. Significa postrarse, inclinarse delante de, inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión. También significa homenaje y obediencia. Aparece unas 24 veces en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, llamándonos a la obediencia. Este aspecto del mensaje del primer ángel de Apocalipsis, capítulo 14, es muy significativo. Por medio de él, el Creador está reclamando la adoración de sus criaturas. El Padre exige que esa adoración sea en espíritu y en verdad, tal como lo dice San Juan capítulo 4 y el verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Así es, hermana Ilka, si la palabra de Dios especifica que hay verdaderos adoradores, que son los que Dios busca que le adoren, es porque también hay falsos adoradores. La pregunta es, ¿cómo sabemos si somos verdaderos adoradores o si somos falsos adoradores? Eso es muy importante. Justamente el mensaje del Evangelio Eterno nos enseña a ser verdaderos adoradores. Es por eso que Jehová Dios nos envía este mensaje con el primer ángel antes de la segunda venida de Cristo, para que nos corrijamos antes que sea demasiado tarde. Eso lo tenemos que tener presente, por eso lo tenemos que repetir una y otra vez. Ya vimos que Jehová Dios nos invita a ser verdaderos adoradores y adorarlo a Él en espíritu y verdad, porque su adversario Satanás ha continuado su propósito de ser adorado en lugar de Dios. Vamos a repasar Lucas capítulo 4, donde vimos que el diablo intentó hacer que hasta Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, lo adorara. Leamos eso, vamos a Lucas 4, allá en la tentación del desierto, y leemos los versículos 5 al 7. Presta atención aquí. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. El Señor Jesús reprendió a Satanás y le dejó en claro que el único que debe ser adorado es Jehová Dios. De paso, le hizo saber que adoramos a Dios cuando le servimos, es decir, cuando le obedecemos.
Veamos eso en el versículo que sigue, allí mismo en Lucas 4. Ahora prestemos atención en el versículo número 8. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si tomas en cuenta lo que dijo el Señor Jesús, entonces ya sabes que si no estás obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad, no lo estás adorando. Aunque tú pienses que sí lo estás adorando, porque así lo sienta tu corazón. No podemos adorar a Dios y no obedecerlo, porque somos esclavos de aquel a quien adoramos. Por lo tanto, si obedecemos a Satanás, somos esclavos de Satanás. Si obedecemos a Dios, nos hacemos esclavos de Dios. Eso es lo que nos enseña el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. Vamos a leerlo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Por eso, desde que venció a Adán y a Eva en el Edén, Satanás no ha dejado de lograr que los seres humanos lo adoren al obedecerlo, en lugar de adorar al Creador obedeciéndolo. El tiempo de gracia se está terminando y con ella la oportunidad de buscar de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Por eso el Señor nos ordena predicar estas enseñanzas a todos los moradores de la tierra, para que conozcan esta verdad y puedan darse cuenta que no hay terreno neutral. Si no somos fieles y obedientes a Jehová Dios, ya estamos en el bando del diablo, adorándolo con nuestra desobediencia a Dios. La misericordia de nuestro buen Dios para con los miles de millones de personas que en este tiempo del fin aún no están a cuenta con Dios por la ignorancia y el desconocimiento de la verdad de Dios expresada en su palabra. Los hombres son llamados a reconocer y adorar al soberano creador del cielo y la tierra. Veamos cómo lo expresa el Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, y leamos los versículos 15 al 17. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Por eso no debemos postergar nuestra decisión de aceptar a Jehová Dios como nuestro Creador y comenzar a adorarlo conforme a la forma en que Él lo establece en su palabra, lo que involucra nuestra obediencia en todo y para lo cual debemos invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios para conocer cuál es su voluntad. El mayor problema es que no tenemos mucho tiempo disponible antes de la segunda venida de Cristo, así que no esperemos más para tomar esa decisión. Esa es la razón de la urgencia del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7, a todos los moradores de la tierra, predicado en gran voz. Aprovecha tú la oportunidad hoy. Hay muchos otros enfoques y enseñanzas muy profundas que debemos aprender en las Sagradas Escrituras en cuanto a la verdadera adoración a Jehová Dios como Creador de parte nuestra y que necesitamos aprender cuanto antes, puesto que el tiempo es nuestro peor enemigo. Por ejemplo, no podemos adorar a Dios como lo expresa Apocalipsis 14, 7, que dice: adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, sin tomar en cuenta lo que dicen los 10 mandamientos de la ley de Dios, expresado en el libro de Éxodo 20, porque no podemos adorar a Dios sin obedecer su voluntad. Y recordemos que los 10 mandamientos de la ley de Dios son un resumen de nuestra conducta diaria hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Ya estudiamos sobre esto en la lección 10 del curso bíblico básico que puedes encontrar en nuestra página web
en la dirección www.escudrinandolasescrituras.com. Vuelvo a repetir, todo de seguido, en lugar de la ñ pones la n. La página es www.escudrinandolasescrituras.com. Pero vamos a repasar lo que dice Éxodo 20, versículo 3 al 7, en cuanto a lo que Dios espera que hagamos en nuestra relación con Él, por medio del cumplimiento de estos 3 primeros mandamientos de su ley. Leamos Éxodo 20, versículos 3 al 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Como podemos comprobar en estos 3 primeros mandamientos de la ley de Dios, Jehová nos dice parte de lo que debemos hacer en nuestra relación con Él como nuestro Dios. Pregúntale a los que te han enseñado que los del Nuevo Testamento no tenemos que guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo adoramos a Dios sin hacer lo que dicen estos 3 mandamientos? Pregúntales en qué parte del Nuevo Testamento dice que Dios acepta que podemos adorarle teniendo otros dioses, adorando otros ídolos y estatuas e inclinándonos a ellas y tomando el nombre de Dios para hacer bromas y relajos. Eso es lo que tendríamos que hacer si no cumplimos los mandamientos. Como ya hemos demostrado antes, esa enseñanza que dice que en este tiempo no tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Dios es una mentira del diablo, con la que tiene entrampados a millones de cristianos honestos que le creen más al diablo que a Dios, lamentablemente. Precisamente por ti es que Dios envía el mensaje del primer ángel con urgencia, pero si tú no reaccionas, simplemente no habrá nada que se pueda hacer por ti. Jehová solo envía el mensaje. Tú debes creerlo y actuar en base a lo que dice el mensaje. Esto es voluntario. Dios no va a obligarte a la fuerza a que lo aceptes como tu creador y el creador del cielo, la tierra, las aguas y todo lo que en ellos hay. Si no puedes aceptar a Jehová Dios como tu único Dios y te dispones a adorarlo solo a Él, respetando con reverencia su nombre, entonces tampoco podrás cumplir con el 4º mandamiento, porque el 4º mandamiento no solo dice que tienes que creer algo para adorar a Dios, sino que tienes que hacer algo. Vamos a verlo. El 4º mandamiento está en el versículo 8, aquí mismo en Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Como podemos ver, el 4º mandamiento de la ley de Dios no es nuevo. Allí Jehová Dios solo nos está recordando algo que ya existía antes de darle los 10 mandamientos a Moisés, escritos con su propio dedo en las tablas de piedra. Hermano Franklin, ahora que estamos en este punto referente a los 10 mandamientos de la ley de Dios, yo he escuchado a muchos predicadores y líderes religiosos llamar a los 10 mandamientos la ley de Moisés. ¿Es correcta esa expresión? Definitivamente que esa expresión no es correcta. Esa es otra trampa del diablo, ya que al clasificar a los 10 mandamientos dentro del grupo de las leyes que escribió Moisés, el diablo pretende que también los 10 mandamientos fueran eliminados al morir Jesús, ya que muchas de esas leyes que escribió Moisés, la Biblia les llama leyes de Moisés. Esas leyes eran temporales, que se referían a la ilustración del sacrificio de Cristo, simbolizada por el sacrificio de los corderos, y que debía terminar cuando el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es Cristo Jesús, muriera en el Calvario. Esas leyes de esos sacrificios, llamadas leyes de Moisés, sí
terminaron al morir Cristo, pero no los 10 mandamientos, porque ellos no forman parte de las leyes de Moisés. Además, como hemos dicho muchas veces en este programa, los 10 mandamientos no los escribió Moisés, los escribió Dios mismo con su propio dedo en 2 tablas de piedra, precisamente para que no se borraran y quedaran para siempre, porque la ley de Dios es para siempre, porque a Dios tenemos que adorarlo siempre, sin adorar a otros dioses ni estatuas, y siempre tenemos que respetar el nombre de Dios. Además, siempre tenemos que honrar y respetar a nuestros padres, siempre tenemos que respetar la vida de los demás y no matar, ni matarnos a nosotros mismos. Siempre tenemos que ser fieles a nuestra esposa y siempre nuestra esposa debe ser fiel a nosotros y no cometer adulterio. Siempre tenemos que respetar lo que no es nuestro y no hurtar nada. Siempre tenemos que respetar a nuestro prójimo y no hablar falsos testimonios contra él. Y siempre tenemos que no codiciar la casa de nuestro prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de nuestro prójimo. Eso es lo que nos dicen los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios. Y si somos honestos con nosotros mismos, además de aceptar que estas cosas las tenemos que hacer siempre, también tenemos que aceptar que en la Biblia no existe ningún versículo que diga que ya no tenemos que cumplir con los 10 mandamientos, porque solo lo tenían que cumplir los que vivieron en el Antiguo Testamento. Así que presta atención, es más, presta mucha atención, porque si tus líderes espirituales te dicen lo contrario a lo que te dice la Santa Biblia, su mensaje no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ya sabes de parte de quién viene. Vela por tu salvación. Pero para que todo quede claro, vamos a buscar en la Biblia lo que hemos dicho en cuanto a que los 10 mandamientos no fueron escritos por Moisés. Por lo tanto, no los podemos clasificar como leyes de Moisés y por lo tanto no terminaron con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Busquemos eso, vamos al libro de Éxodo capítulo 31, Éxodo 31, y allí vamos a leer el versículo número 18, donde dice que fue Jehová Dios el que escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra con su propio dedo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora que estamos claros en cuanto a que los 10 mandamientos no son de Moisés, sino de Jehová Dios, volvamos al 4º mandamiento de la ley de Dios. Ya vimos que en Éxodo 20 y el versículo 8, Dios no nos da un mandamiento nuevo, sino que solo nos dice que nos acordemos del 7º día para santificarlo. Tenemos que aclarar que en esta versión o traducción de la Biblia al español que estamos utilizando en este programa, la Reina Valera de 1960, por ser una de las traducciones más difundidas entre los hispanos, en este versículo, Éxodo 20, versículo 8, dice que día de reposo, pero en el original dice sábado, y así lo traducen la mayoría de las otras versiones de la Biblia, en especial las Biblias católicas. Aunque vemos que aquí en la Reina Valera de 1960 trataron de corregir, entre comillas, el error de no escribir sábado como el original, y sobre la palabra reposo pusieron un asterisco, y en el pie de página explican que aquí equivale a sábado. No creas que este supuesto error en esta versión de la Biblia en español es inofensivo, puesto que primero, si fuera un error, en lugar de haber puesto ese asterisco, les era más fácil corregir la palabra, ya que este asterisco no lo pusieron después que habían impreso la Biblia. Ya eso te debe decir que hay algo extraño en este detalle. Además de eso, este no es un error inofensivo, ya que las personas que no conocen otras versiones ni el origen de la expresión en el original pueden entender que debe santificar el día que él reposa de su trabajo, o sea, el día que está libre en su trabajo, sea cual sea el día. Y eso no es lo que dice la ley de Dios,
Por lo tanto, debemos ver claramente que este no es un accidente casual, sino que es una de las muchas trampas que el enemigo tiene para desviar a los que buscan agradar a Dios con honestidad. Hermano Franklin, para beneficio de nuestros oyentes que no escucharon la lección número 10 del curso bíblico básico, ¿cuándo Dios estableció el sábado como un día santo? ¿Por qué aquí en Éxodo 28 solo nos está recordando que debemos santificarlo? Jehová Dios decidió y ordenó que el séptimo día o el día sábado es un día santo desde el primer sábado que Él creó. Vamos a verlo. Tenemos que ir al libro de Génesis capítulo 2, vamos allá, Génesis 2, y vamos a leer el versículo del 1 al 3, donde Dios dice que bendijo y santificó el día séptimo o el sábado, que es lo mismo. Presta mucha atención aquí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que por lo que dice Jehová en Génesis 2, específicamente el versículo 3, el sábado no es un día común, aunque a nosotros nos parece y lo veamos igual a los otros 6 días de la semana. La diferencia es que Dios fue el que creó los días y Él dice que el séptimo día o el día sábado es un día bendito y lo santificó, o sea, lo apartó para Él. Recordemos que santo significa separado para Dios. Así que santificar es realizar la acción de separar algo para Dios. En este caso, Jehová Dios separó el día sábado para Él. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso es que el cuarto mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 20 y el versículo 8, el Señor nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es decir, para separarlo para Dios. Hermano Franklin, la pregunta que nos tenemos que hacer para cumplir con este mandamiento es: ¿cómo santificamos el sábado? El Señor no nos deja con incógnitas que debemos resolver por nuestra cuenta, dependiendo de nuestra imaginación y menos aún en un asunto que debemos hacer. Si volvemos al libro de Éxodo 20, allí mismo, después de recordarnos el mandamiento de Jehová Dios, nos explica cómo se santifica el sábado. Vamos allá, busquemos Éxodo 20 y leamos con atención lo que dicen los versículos 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Como podemos ver en esta cita, el Señor nos dice que los otros 6 días que Él creó están a nuestra disposición para que hagamos todo lo que tenemos que hacer en nuestras necesidades seculares o cotidianas de la vida. Es decir, que Él nos está regalando 6 días a nosotros, pero que debemos reposar del trabajo los sábados, y además de reposar debemos dedicarle el sábado a Dios. Fíjate que allí dice: para Jehová tu Dios. Con este detalle debemos quedar claros en que para cumplir con el cuarto mandamiento tenemos que reposar del trabajo y las actividades seculares como los negocios, los estudios, los quehaceres de la casa, etc. Y además debemos dedicarlo a la adoración de Dios, yendo a su casa de oración como lo hacía el Señor Jesús, para ejemplo nuestro. Vamos a ver eso. Vamos al libro de Lucas capítulo 4 versículos 15 y 16. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Toma en cuenta todas estas enseñanzas, porque todo esto es parte de la adoración a Dios. Recuerda que no puedes pensar que estás adorando a Dios sin obedecerle.
Vimos que la Biblia nos amonesta sobre ese error. Si tú te estás preguntando qué relación tienen los 10 mandamientos de Dios con el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7, pues la respuesta está en el versículo que sigue en Éxodo capítulo 20, específicamente el versículo 11, donde Jehová Dios reitera que Él es el creador del cual habla Apocalipsis 14:7. Leamos eso, Éxodo capítulo 20 y el versículo número 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si entendimos bien esta enseñanza bíblica, debemos aceptar que los 10 mandamientos, en especial el 4º mandamiento, representan la autoridad de Jehová Dios como el creador de los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Específicamente el 4º mandamiento, donde Dios estableció que el 7º día o el día sábado es su día. Por lo tanto, el que acepta a Dios como creador del universo, también aceptará su autoridad sobre la humanidad y estará dispuesto a obedecer con gozo su voluntad, incluyendo los 10 mandamientos de su santa ley y sobre todo el 4º mandamiento, suspendiendo sus actividades cotidianas y asistiendo a la iglesia tal como lo hacía Jesús. Esta enseñanza también significa que si alguien no guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios, escucha bien, está desconociendo a Jehová como el creador, ya que si no es el creador, entonces no hay por qué obedecerle. Y esto es muy común dentro de más del 90% de las iglesias cristianas. Qué pena. Quizás tú no sabías esto y es posible que todavía no lo entiendas muy bien, pero el que sí lo sabía y lo entendía desde hace muchos siglos es Satanás. Por eso se las ha arreglado para hacer que aún miles de predicadores y líderes religiosos prediquen y enseñen que no hay que guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque de esa manera se asegura de que tú estás desconociendo la autoridad de Jehová Dios como el creador. Si seguimos investigando sobre lo que la Biblia enseña en cuanto al verdadero significado del sábado, podemos ver que el sábado no solo es el día con el cual Dios prueba nuestra fidelidad a su autoridad como el creador, sino que a simple vista se puede ver quién respeta y obedece a Dios, puesto que el sábado o el día de reposo se convierte en una señal que identifica al pueblo fiel de Dios. Y eso lo dice la Biblia, vamos a leerlo. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 20, si quieres anota eso. Ezequiel 20, vamos a leer los versículos 12, 19 y 20. Presta mucha atención aquí. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Me parece que ahora entendemos un poco mejor por qué decíamos que el supuesto error de la traducción de la Biblia Reina Valera de 1960 en Éxodo 31 y versículo 18 y otros versículos donde aparece la palabra sábado en el original no es tan error, sino que es parte de las muchas trampas del diablo en contra de los que quieren tener una fiel relación con Jehová Dios, para lo cual también tienen que guardar los mandamientos de su santa ley. No sé si ahora estás más claro la razón por la que Dios envía este mensaje del primer ángel para que sea predicado a gran voz en este tiempo antes de la segunda venida de Cristo y tú pudieras escucharlo. Aclaramos que esta trampa de enseñar que ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos y otras que se enseñan en muchas iglesias y que no aparecen en la Biblia,
son trampas del diablo dirigidas a los cristianos que están buscando a Dios con honestidad. Hermano Franklin, me ha venido a la memoria una de las cosas que se enseñan en muchas iglesias para impedir que las personas cumplan con los 10 mandamientos, y es que enseñan que la ley de Dios, y en especial la santidad del sábado, solo era para los judíos. Gracias por ese aporte, hermana Ilka. Ya me han preguntado sobre eso, y lo que tenemos que decir es que, primero, no existe ningún versículo en la Biblia que enseñe eso, que el sábado es solo para los judíos. Y segundo, en Génesis 2, versículo del 1 al 3, vimos que Jehová Dios bendijo y santificó el sábado desde el primer sábado que hizo en la creación, y allí no había ningún judío. Allí solo estaban Adán y Eva, así que esa es otra mentira del diablo, y tú no debes creerle al diablo, solo debes creer al Dios creador. Hay muchas trampas preparadas por el diablo para los que no han tenido el interés de buscar a Dios, para asegurarse que nunca lo tengan. Vamos a estudiar sobre esas trampas, pero será en el próximo programa, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. No te pierdas la próxima clase. Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas del Apocalipsis. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Amén. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre la muestra visible de nuestro amor hacia ti por medio del cumplimiento de tus mandamientos nos ayude a despojarnos de los errores que hemos heredado en nuestra cultura, y que con tu ayuda, Padre, podamos guardar tus mandamientos, incluyendo el 4º mandamiento. Y así sea, Señor. Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente, en nuestro corazón para siempre. Gracias, Padre, por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Sé, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo te suplicamos que multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo. Sí, Señor. Igualmente pedimos bendición para esta emisora que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu santa palabra sea estudiada. Bendícela, Señor. Perdona nuestros pecados y límpianos, purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados. Amén, Señor. Lo agradecemos todo, Padre, conforme al nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de esta serie profética, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo, Ilka y Franklin. Que Dios les bendiga.